los versículos del 29 hasta el verso 39 forman una unidad textual, una perícopa. Cuando se dividió la Biblia en diferentes porciones, se añadieron temas y se añadieron los versículos. Muchas de esas temáticas están correctas, tienen su orden correcto. Otras tienen su tema correcto. Pero otras, prácticamente la división lo que provocó es no permitirnos entender el sentido correcto de las cosas. De tal manera que cuando evaluamos la perícopa de los versículos 29 al 39, nos damos cuenta que está entrelazada, está unida. Y se nota no solamente porque se utilizan palabras similares, constantemente se utilizan palabras iguales. Incluso cuando usted analiza el milagro de la suegra de Pedro, habla de un levantamiento, habla de levantarse. El versículo 35, que va cerrando ya la perícopa, habla de levantarse también. Entonces, en griego, las dos palabras son distintas, pero tienen que ver con lo mismo, con un levantamiento. Luego, hay otra palabra que se repite, la palabra salir. Diga conmigo salir. En el verso 29 aparece por primera vez y cierra la perícopa en el 35 con otra vez cuando dice, aún muy oscuro salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Es decir, la porción de versos está entrelazada, está unida una con otra. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿cuál es el propósito que tiene el escritor de poder presentarla unida? Bueno, en primer lugar es el ministerio de Jesús en Capernaum y es el inicio del ministerio público de Jesús. Después de bautizarse, Jesús va a iniciar su ministerio, pero se va a encontrar con varios conflictos. El primero de ellos es el que él experimentó en la sinagoga, en Capernaum. Esta porción de versículos la corresponden los versículos 21 al 28 y lo que quiere mostrarnos es que en la misma sinagoga había un hombre con un espíritu inmundo. Había una persona que estaba en la misma sinagoga teniendo un espíritu inmundo. Pero además de enseñarnos cómo Jesús inicia su ministerio, también los versículos quieren mostrar cómo era la vida de Jesús. Cómo era la vida de Jesús. Y así, no solamente el texto bíblico está unido por palabras, sino que también está unido por el tiempo. Diga conmigo el tiempo. Se los explico en este momento. En primer lugar, tenemos tres textos entrelazados porque lo que le pasa a Jesús desde el versículo 29 en adelante tiene que ver con lo que hace Jesús por la tarde de un día, por el anochecer de un día y por la madrugada del siguiente día. El día era sábado, donde se reunían los judíos en la sinagoga. Y por lo tanto, Jesús sale de la sinagoga probablemente al mediodía y se va a la casa de Pedro. Lo que pasa en la casa de Pedro es que ellos iban a ser recibidos para ser atendidos por la suegra. Pero lo que sucede es que se enfrenta con una enfermedad. La suegra de Pedro está enferma. Luego, al terminar ese momento en la casa de Pedro, la gente se le agolpa a la puerta porque necesitaban ser sanados, necesitaban ser curados y por lo tanto, aunque Jesús quería descansar, aunque Jesús quería pasar un tiempo descansando, la gente que le buscaba no se lo permitía. Y eso es lo que vemos en los versos 32 al 34. Mucha gente enferma, mucha gente endemoniada llegaba a la puerta de la casa. Y nosotros podemos pensar, ¿en qué momento fue eso? Fue casi al anochecer. Pero uno podría decir, aquí termina todo, pero no es así. El redactor, el escritor bíblico, nos dice que el día de Jesús no terminó en la noche, sino que terminó en la madrugada. En los versos 35 en adelante se nos dice que Jesús se levantó por la madrugada y comenzó a orar. Hermanos míos, les invito a revisar estos textos a través de la experiencia de la oración, a través de la necesidad profunda que tenemos de comenzar a tener una vida de oración sincera y honesta con Dios. Para comenzar, para introducir este tema
y reflexionando en el verso 35, en primer lugar, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Diga conmigo, lugar. La oración tiene que ver con tres cosas. Uno es tener palabras de diálogo con Jesús, hablar con Él. Pero fíjense que muchas veces no le ponemos atención a otros dos elementos. El tiempo a solas con Dios se construye. Tiene que haber un lugar, tiene que haber un espacio, un cuarto, un espacio en mi casa determinado. Puede ser donde yo me sienta más cómodo, puede ser donde yo me sienta más a gusto con el espacio donde estoy. Pero antes de establecer el lugar, hay que ver también otra cosa. Hay que ver, hermano, que tiene que ser tiempo de mi vida. Diga conmigo, tiempo de mi vida. El tiempo a solas con Dios es el tiempo que yo le dedico a Dios de mi vida para hablar con Él, para dialogar con Él. El espacio se construye, se edifica, dialogo con Jesús. Pero ese espacio es un espacio que yo tengo que respetar, como quien respeta una cita con un médico, como quien respeta el tiempo que le dedica a su esposo o a su esposa para platicar. En muchas ocasiones, cuando vienen a visitarnos de Estados Unidos, nosotros nos ausentamos de la iglesia y porque le tenemos que dedicar tiempo a esas personas. Muchas veces es porque les apreciamos, les amamos. Otras veces es porque tal vez nos mueven otras cosas, otras motivaciones. Pero que le dedicamos tiempo a la gente, eso es una realidad. Usted necesita y yo necesito dedicarle tiempo a Dios a solas. El tiempo a solas con Dios es enriquecedor. El tiempo a solas con Dios nos hace crecer. El tiempo a solas con Dios nos hace recibir la dirección, la guía y la orientación que yo necesito para que mi vida sea una vida de bendición para otros y para mí mismo. Les hago una pregunta, amados hermanos. ¿Tienen ustedes un espacio en su vida para Dios? No venir al culto, eso no. Eso es lo que nosotros lo hacemos por agradecimiento. Yo les digo, apartarse día a día. No se necesita pasar 2 horas, no se necesita pasar media hora. A veces Dios necesita de nosotros y nosotros necesitamos de Dios 5 minutos diarios, 10 minutos diarios de oración honesta y sincera en su presencia. Al final, la gota que vamos depositando de fe cada día va transformando nuestra vida y va transformando nuestro destino y nos va orientando. Pero hermanos míos, yo les animo que si ustedes no tienen un tiempo con Dios, que si ustedes no tienen un lugar para Dios, que si ustedes no tienen un altar, es decir, cuando hablamos altar para Dios, quiere decir donde yo me siento a gusto ahí. Puede ser sentado, puede ser parado, pero es un espacio para Dios en tiempo, lugar, donde yo le dedico a Dios mi alabanza, mi diálogo y una plática honesta y sincera. ¿Cuánto nos hace falta orar, hermanos? ¿Cuánto nos hace falta dedicarle tiempo a Dios? ¿Cuánto nos hace falta estar sentados escuchando la voz de Jesús? Hay que dedicarle más tiempo a escuchar la voz de Dios. A veces hablamos tanto, decimos tanto, que no dejamos que Dios nos hable. Y Él quiere hablarnos a nuestra vida. Él quiere ministrarnos a través de la oración. ¿Cuántos en esta mañana van a hacer un compromiso honesto de dedicarle tiempo a Dios? No les estoy diciendo vengan más a la iglesia. Les estoy diciendo vayan a solas, quédense un tiempo con Dios, dejen que Dios les hable, dejen que Dios les ministre en sus vidas. ¿Cuántos van a tomar ese reto de buscar a Dios en la soledad, en la intimidad? Muy bien, habiendo introducido el tema, vemos un poco 3 elementos importantes. El tiempo a solas con Dios me va a ayudar a llevar una vida diaria en la que voy a reflejar mi oración, en la que voy a representar la oración que yo tengo con Dios.
Cuando usted ora, no necesita andarle diciendo a nadie que usted ora. La gente lo percibe, lo entiende. Sabe que usted es una persona de oración. Sabe que usted es una persona que verdaderamente pasa tiempo a solas con Dios. Y la gente lo nota por sus palabras, lo nota por su estilo de vida y lo nota por la paz que usted establece y que usted imparte a los demás. Llevar una vida vacía es triste, porque si no estamos con Dios, ¿qué le vamos a dar a la gente? Si no tenemos nada que compartirles, si no tenemos nada bueno que darles, si nosotros no estamos a tiempo a solas con Dios, tenemos una vida vacía. Porque la oración, y que Dios perdone mi expresión y también mi ilustración, es como las baterías, es como recargarnos. Si usted está en la oración, usted se recarga. Su batería espiritual anda al 100%, anda en todo el nivel. Es bien curioso, porque habemos personas que las baterías tal vez no las llenamos, las estamos dejando vacías. Ahora, veamos entonces cómo nos desenvolvemos día a día con esa batería espiritual. En primer lugar, la suegra de Pedro. Voy a hacer una diferencia entre dos escenarios. Primero, la casa y después fuera de la puerta de la casa. Vuelvo a repetir, la casa y fuera de la casa. Dígalo conmigo, la casa y fuera de la casa. ¿Usted quiere saber dónde se refleja su vida de oración? En la casa y fuera de la casa. No hay manera, no hay forma. Usted va a reflejar su relación con Dios. Usted va a reflejar lo que tiene con Dios a solas. Usted va a reflejar lo que usted construye con Dios en privado. Lo que tenemos a Dios con Dios en privado se refleja en mi familia y se refleja en los que están fuera de mi casa. Ahora, primer lugar, veamos lo que pasó cuando Jesús salió de la sinagoga, porque a veces pensamos que aquí en el culto es donde agarramos batería. No, hermano, el culto es para expresar, el culto es para adorar, el culto es para aprender, pero donde cargamos nuestras baterías es en la intimidad, a solas con Dios. La fuerza de mi vida es Cristo, la potencia de mi vida es Cristo, la fuerza de mi vida es Jesús. Y si mi relación con Jesús es seria, es estable, es permanente, siempre voy a tener baterías para enfrentar cualquier circunstancia. Si en mi vida yo no tengo el tiempo a solas con Jesús, si yo no tengo tiempo para Dios, ¿qué le voy a dar al mundo? ¿Qué le vas a dar a tus hijos? ¿Qué le vas a dar a tus amigos? No tienes nada que darles. No tienes nada que darles. Veamos a Jesús entonces. Salió de la sinagoga y entró a la casa de Pedro. Vea lo que dice el 29. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Diga conmigo, casa de hombres. Bien interesante, porque el texto quiere mostrar eso, que el mundo era un mundo de hombres. La casa era de hombres. Y la mujer que en el tiempo de Jesús les servía, tenía que estar preparada para servirles. Pero ¿qué pasa? La madre de la esposa de Pedro, su suegra, estaba muy enferma. Diga conmigo, cuerpos enfermos. Mire, cuando la gente tiene dinero, salud, todo el mundo los quiere. Cuando uno está enfermo y anciano y ya no puede dar mucho, la gente lo desprecia. Es por eso que el ministerio de más bendición, uno de los de más bendición, es ir a orar por los enfermos. Porque mucha gente en los hospitales está despreciada, marginada. ¿Por qué? Porque ellos no están para darle, están para recibir. Cuando una persona no tiene mucho que dar, la marginamos, la despreciamos. ¿Cuántos hemos sacado los beneficios de nuestros padres y los hemos dejado abandonados, sin ayuda de nada? Pero es bien curioso. Enfermo nadie quiere a nadie. ¿Quién va a tener el dinero? ¿Quién va a tener su salud emocional, espiritual para invertírsela a un enfermo? Porque un enfermo desgasta. Un enfermo es difícil llevarlo. Y cuando no hay amor, se desprecia.
Las personas requieren tiempo, dinero, emociones, espíritu y requieren recursos. Diga conmigo, recursos. ¿Qué pasa cuando tu madrecita se enferma? Te quita la vida. ¿Qué pasa cuando tu padre se enferma? Te quita la vida. ¿Qué pasa cuando tus hermanos se enferman? Tus hijos se enferman. En la vida vamos a necesitar recursos para dar. Pero si usted está vacío porque no tiene recursos espirituales, usted no va a poder enfrentar los problemas de la vida. En la vida usted puede solventar muchas cosas con plata. Usted puede solventar muchas cosas con tiempo. Pero otras cosas solo se resuelven con el espíritu. No es fácil. La pregunta que yo hago es: ¿tenés fuerzas para enfrentar lo que estás viviendo en tu vida? Porque yo te voy a contar algo. Estábamos ahí con un amigo que vino a la iglesia con una persona que no es su esposa. Nosotros no lo condenamos, no le podemos decir nada. Yo no me enojo, no crea usted que eso me molesta. Porque somos humanos, tenemos defectos, tenemos problemas. Vino con una persona que no es su esposa, pero cuando salió, se fue, le habló a otro amigo y le dijo: mire, don fulano, le dijo, le pido un favor, no le diga a mi esposa lo que usted vio ahora. Y él lo corrigió y le dijo: mira, con toda honestidad, ni tengo el interés y tampoco lo voy a hacer. Le hago una pregunta. El amigo vino a la iglesia con una persona amiga con la que tiene una relación. ¿Qué recursos tiene este hombre? Desesperado a hablar para tapar una mentira, para ocultar su situación. Esa no es vida. Esa no es vida. Porque el tiempo que le dedicas a esa persona se lo podrías dedicar a tus hijos, se lo podrías dedicar a tu esposa. El tiempo que inviertes en mentir se lo podrías dedicar a la pasión de la alegría, a ser feliz, pero se lo estás dedicando a la tristeza. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? Porque no tienes recursos espirituales. A mí no me da tristeza que venga con otra mujer a la iglesia. Me da tristeza que no tenga la fuerza espiritual para doblegar la situación que está viviendo. Porque yo he sido su pastor, pero no tiene fuerzas. Está hundido. ¿Qué tenemos que hacer? Orar, pero también hablar con él. ¿Cuántos de ustedes han venido así? Han venido sin fuerzas espirituales. Han venido sin carga espiritual. Diga conmigo: un toque. Estamos en este mundo para transmitirle a los demás, no para robarle a los demás. Si usted le va a dar algo a su esposa, dele lo bueno que usted tiene. Dele algo bueno a sus hijos. Pero si le están robando las energías, otras cosas, yo le digo, su vida carece de alegría, de felicidad. No le dé a su esposa ni a sus hijos lo peor que tiene. Toda la vida malhumorado, toda la vida malhumorada, enojada, en crisis, en crítica. No tienes recursos espirituales, porque si eres una persona egoísta, envidiosa, que toda la vida anda criticando a los demás, tu salud espiritual no existe. Estás con baterías descargadas. Dale lo mejor a los hijos, dale lo mejor a tu esposa, entrégate, dales. Pero si no tienes que darle porque no tienes vida de oración, simplemente esa gente se va a ir con las manos vacías. ¿Cuántas veces mandas a la gente con manos vacías? Esa gente que te pide un consejo, esa gente que te pide una orientación, ¿y qué les das? ¿Un consejo humano? ¿Un consejo intelectual? Eso no saca de los problemas a la gente. Lo que saca los problemas de la gente es cuando encuentra una persona de oración y puede decir con toda autoridad: Jesucristo te va a ayudar. Oremos. Necesitas oración. Compárteles tu experiencia. Diles quién te salvó. Diles cómo llevas tu vida. Edifica la vida de otros. No les robes, dales.
Los hijos requieren grandes fuerzas. Las esposas requieren grandes fuerzas. Los esposos requieren grandes fuerzas. No tenemos tiempo para andar envidiando a nadie, ni andar queriéndole corregir la vida a la gente, ni hablando tonterías de nadie. No se meta en la vida de los demás. Mejor arregle su vida y hable cosas buenas con sus hijos. No desgaste su vida. Usted necesita estar más con el Señor para darle más a los demás. Para darle más a los demás. Mire lo que salió. Dice el versículo 29. Al salir de la sinagoga vinieron a una casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se le acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les... Mire qué bonito cuando usted toca la vida de alguien con bendición. Le da fuerza para seguir adelante. Hay gente que solo nos roba la fuerza. Hay gente que solo nos roba la felicidad. Pero para ese tipo de personas que nos rodean, usted tiene que llevar una vida de oración. ¿Para qué? Para darles algo. Para darles algo, denles algo. Lo que usted les dé les va a ayudar a salir adelante. Ayer, sin querer, me reuní con un amigo y me dice: pastor, viera el tiempo que quería hablar con usted, y si me hubiera dicho usted que íbamos a vernos en un café, no nos hubiéramos podido imaginar. Pero él me compartió lo suyo, yo le compartí lo mío, pero algo le voy a saber decir: los dos salimos edificados. Qué grande es Dios cuando podemos compartir con otros lo bueno. Él es un hombre de oración. Yo no soy un hombre de oración, pero no le compartí lo que no sirve, le compartí lo bueno que yo tengo. Qué bueno es compartir una taza de café, qué bueno es compartir una comida, pero qué bueno más compartir tu vida espiritual con otros. Que la gente vea que sos una mujer de oración, que la gente vea que sos un hombre de oración, que la gente vea que tu firmeza y tu fortaleza es Cristo. Que eso es lo que tenemos que demostrar. Por lo tanto, si vas a vivir un problema esta semana, yo le pido a Dios que tengas las fuerzas espirituales para sacar adelante eso. No le robes a la gente. Dale a la gente de tu vida espiritual. Dale de tu oración. Dale de tu fe. Dale de tu comunión con Dios. La gente lo necesita. La gente lo necesita. Después de cerrar la puerta, afuera estaba un montón de gente esperando a Jesús. Mira el versículo 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Diga conmigo: mundo enfermo. Le hago una pregunta. ¿Usted tiene fuerzas para bregar con sus problemas familiares? Respóndase. Usted no las tiene, pero Dios se las va a dar. Pero hay cosas que están fuera de la puerta que nos requieren también fuerzas. Y sabe que no hay peor cosa que andar en reserva, porque usted no sabe si va a lograr llegar. Y cuando de repente usted salió de su casa y va a la oficina y va al trabajo y se topa con situaciones críticas de un mundo endemoniado y de un mundo triste y de un mundo enfermo, más cuerpos enfermos, más gente que necesita lo espiritual, ¿con qué le sale usted? ¿Le sale con un chiste? ¿Le sale con un chiste rojo? ¿Le sale con un comentario sarcástico? La gente necesita que usted tenga una vida espiritual, porque si no es su familia, son los de afuera los que lo van a demandar. Le van a pedir que usted resuelva las cosas, le van a pedir que usted les ayude. ¿Y qué va a pasar? Usted anda en reserva porque no cargó la batería en la mañana. Y qué triste, porque a veces no tenemos fuerzas para enfrentar los problemas del día a día. No tenemos fuerzas para poder enfrentar las circunstancias que se nos dan. No tenemos fuerzas para poder enfrentar esas cosas. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que acudir a Dios. Hermanos, mire, la vida es complicada, la vida es difícil, no es fácil.
Usted se mete en ese mundo enfermo y ese mundo enfermo lo contamina. Ese mundo enfermo lo absorbe. Ese mundo enfermo lo hunde. ¿Cuánta gente deprimida hay aquí en la mañana? Porque el mundo enfermo lo está absorbiendo. Porque no tienen para pagar una cuenta. Porque no tienen por una situación familiar, están peleando. Porque probablemente allá afuera en tu oficina tenés problemas laborales. Si tú no querés que el mundo te absorba con sus enfermedades y con sus demonios, tenés que tener una vida espiritual firme en Jesucristo. Y si en esta mañana te sientes depresivo, te sientes ausente, te sientes solo, yo te digo una cosa, esa es consecuencia de vivir la vida en reservas que estás llevando. ¿Usted cree que una persona joven aquí que se anda acostando con su novia anda bien con Dios? Yo sé que estás luchando, pero ¿qué tienes que hacer? Casarte, ordenar tu vida. Pero no te voy a condenar tampoco. ¿Por qué? Porque el problema no es que estés teniendo relaciones con tu novia, es que no tenés la vida espiritual para darte cuenta del daño que te estás ocasionando tú y ella, y el destino que ustedes no van a poder tener por estar jugando. Las personas absorben. Los problemas absorben. Hay problemas, hay dificultades. Dedícale mejor esas fuerzas a lo que merece las fuerzas. Ten vida espiritual. Enfréntalo. Enfrenta que estás viviendo una vida de reservas. Una vida que los problemas te vienen y no estás preparado. Los problemas llegan y no estás listo. Hermanos, usted no sabe lo que la vida le va a demandar. No sabe si le van a llamar por un hijo con un brazo quebrado, por un accidente o porque algo pasó en la casa y usted salió sin la presencia de Dios. Ahora, cerremos. Verso 35. Levantándose muy de mañana y siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Y ahí, ¿qué hizo Jesús? Pudo haber dicho estoy cansado, pudo haber dicho ya no puedo, pero cuando ya se había acostado, se levantó. ¿Por qué? Entre la oscuridad de la noche y el resplandor de la mañana, la oración es luz. Diga conmigo, la oración es luz. La oración es fuerza. La oración es fortaleza. La oración es presencia de Dios. La oración es guía, orientación. Hermanos míos, hay que apartarnos de los problemas. Hay que apartarnos de las situaciones, del cansancio e ir a solas con Dios. Porque Dios tiene una palabra. Dios tiene luz. Dios tiene orientación. Dios tiene la respuesta que estás buscando. En Él está la respuesta que estás buscando. En Él está la presencia de Dios. En el tiempo a solas, aunque estaba cansado Jesús, porque todos se lo habían absorbido, Él fue al Padre para recargar. Diga conmigo, recarguemos. Llenémonos de la presencia de Dios. Abramos la Biblia en la mañana, leamos un pedacito, 3, 5 versículos, una porción, y vamos a orar 5 minutos y vámonos. Dios nos va a bendecir porque andamos su presencia con nosotros. Pero ¿qué sucede? Usted quiere llegar más lejos en la vida. Para llegar más lejos hay que estar a solas. Porque después de esta oración, Jesús en el Evangelio de Marcos solo ora 3 veces. Y en esta ocasión era para que se abriera el ministerio público. Usted sabe que Dios quiere más para su vida. Usted sabe, hermano, que Dios tiene más también para usted. Y usted quiere vivir con reservas. Y usted quiere andar con las reservas. Y usted quiere caminar con reservas espirituales. No, hermanos, qué bueno es cuando podemos tener esa luz que ilumina nuestro camino, que podemos tener esa presencia de Dios.
y podemos iluminar la vida de otros con lo que tenemos dentro de nosotros. ¿Qué necesitamos entonces? Tiempo a solas con Dios. Tiempo a solas con Dios. Y si usted sabe que lo necesita, ¿por qué no lo busca? Búsquenlo en la mañana, búsquenlo en la noche. Dios quiere hablarle, Dios quiere guiarle, Dios quiere fortalecerle y Dios quiere usarle para llevar las cargas de otros. Ayúdele a los demás, compártales algo, pero es necesario que busquemos más el tiempo con Dios. Dios está ahí. Y bien dice el Evangelio, y tu Padre que está en el secreto te recompensará en público. No necesitas decir que oras, porque cuando oras se nota la presencia de Dios en tu vida.